Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, mi cordero de Dios, han sido punteros. Tengo que entregarte lo que es tu lectura bonus, cariño. Las cosas como son, ¿vale? Lo que es del César, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Suscríbete, comenta, comparte de un like, continúa con ese ritmo. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa. ¿Para qué? Para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que dejo en la descripción de cada video es un correo, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Capricornio, empezamos, cariño. Últimamente estás recibiendo lectura bonus. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio. Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio, cariño. Vamos a ver qué nos dice en el oráculo. Dice, hora de marcharse. El número 45 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Siento, mi querido Capricornio, que tienes que empezar a salir de tu zona de confort, cariño. Siento que tienes que dejar algo que ya no te aporta nada, mi querido Capricornio. A lo mejor de repente inclusive puede ser que tú no eres feliz en un país, en una ciudad, en una situación. Entonces, tienes que empezar a cerrar capítulos de tu vida y buscar tu verdadera felicidad, ¿vale, cariño? Eso es lo que me dice el oráculo. Vamos a suponer, Capricornio, que tú me dices, Richard, estoy intentando salvar lo que es una relación, pero tú te das cuenta que esa persona puede ser que sea muy testarudo, muy testaruda, es una persona que no te respeta, es una persona que te rechaza, entonces las energías me dicen, ha llegado la hora de cerrar ese capítulo y buscar lo que es tu felicidad. Yo siento, Capricornio, que tú vas a tener lo que es una oportunidad más adelante, pero es muy importante cerrar situaciones del pasado, ¿vale? En el trabajo, en el proyecto, vamos a suponer que tú en estos momentos, Capricornio, me dices, Richard, no me dan lo que es un aumento, simplemente me dan mucho trabajo, no reconocen mi esfuerzo, tengo muchos problemas. Ha llegado el momento, mi querido Capricornio, de buscar otras alternativas de ingresos económicos, ¿vale? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Capricornio. Carta guía, carta consejo para mi querido Capricornio. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño. Es tu carta, corazón. Es tu suerte, mi querido Capricornio. Tienes que confiar en ti, me están diciendo, porque la suerte te está acompañando. Pero la carta de la rueda es como si fuera un arma de doble filo, ¿vale? Si tú tiras para adelante, vas a ir bien. Pero si tú de repente te distraes, cariño, porque aquí si tú te das cuenta, hay dos personajes que se están distrayendo con un pequeño cachorro o un perrito, ¿vale? Entonces, me dicen, es muy importante que tú empieces a apostar por ti, es muy importante que tú mires para adelante, es muy importante, corazón, que no trunques tu camino por nada ni por nadie. La suerte lo tienes lo que es a tu favor. Vamos a ver, Capricornio como signo. Leo, Aries, Libra y cierras con un Cáncer. Te enseño las cartitas, cariño. Te enseño las cartitas. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio. Iniciales, corazón. A ver, ¿qué me dicen? La letra Y y la letra Z, cariño. Vamos a continuar, cariño. Quiero que cierres tus ojitos, corazón. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Capricornio.
Muy bien, corazón, muy bien. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Siento que tú estás intentando rescatar o salvar lo que es una relación. ¿Sabes por qué? Porque he visto lo que es una familia con niños, pero sin embargo el camino era estrecho y al costado las paredes, cariño, era hielo, hielo. Entonces, siento que lleva mucho tiempo tratando de salvar lo que es una relación. Siento que lleva mucho tiempo tratando posiblemente de conquistar a una persona o simplemente de hacerle entender de que tú estás hecho para él o para ella. Lleva mucho tiempo así, Capricornio. Lleva mucho tiempo prácticamente nadando lo que es entre corriente. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros posiblemente también están lidiando con otro Capricornio también. Siento que muchos de vosotros van a tomar lo que es rumbos diferentes. Te viene lo que es un viaje, o quieres hacer un viaje, o posiblemente me dice Richard, estoy lo que es en un cambio, la cual implica lo que es un viaje, o una mudanza. Te viene lo que es una mudanza. El otro mensaje, mi querido Capricornio, he visto que una persona extiende sus manos, cariño. Siento que hay un ser de luz, especialmente alguien del signo Piscis, que posiblemente te va a apoyar o simplemente te está escuchando en estos momentos los problemas que tú estés viviendo o vas a pedir lo que es un consejo, Capricornio, ¿vale? Estoy viendo mucha luz, veo alas, Capricornio. Veo que hay seres de luz que te están acompañando. Veo que a lo mejor de repente tus antepasados o personas que ya no están lo que es en este plano terrenal quieren que tú seas feliz, quieren que tú encuentres tu camino. Estoy viendo la imagen de un niño. No sé qué representa para ti. La imagen de un niño, cariño. Sí, no tiene ni más de 5 años, menos de 5 años o 5 años, corazón. ¿Qué tiene que ver para ti la imagen de un niño? Veo que ese niño está sentado y está mirando lo que es al suelo, cariño. Es como que se lamenta. Hay tristeza aquí. Hay tristeza, corazón. Muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. ¿Ves, cariño? Siento, mi querido Capricornio, que estás yendo contracorriente. Siento que me dice Richard, yo creo que todavía se puede salvar esta relación o esta comunicación, ¿vale? Siento esto. Voy a sacar una carta más. La carta del 9 de espadas, cariño. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Siento que te estás engañando, cariño. Siento que a lo mejor de repente puede ser que lo amas mucho, puede ser que es la costumbre o simplemente pues son muchos años de convivencia, pero yo siento que te estás engañando, Capricornio, porque esta carta nos dice que vas a tocar fondo. Mira, es que aparte que siento que te estás engañando, es como que estás agotado, agotada, estás cansado, cansada de esta situación. Pero sin embargo me dice Richard, voy a continuar hasta el final. La carta también de Rey de Oros. Mi querido Capricornio, a mí lo que me dice en corazón, trata de buscar la mejor manera, pero que no te afecte a ti, ¿vale? Trata de sacrificar cosas, pero que no te afecte al 100% a ti. Cuando te digo lo que es sacrificar cosas, vamos a suponer que tú me dices, Richard, la distancia nos separa, ¿vale? Nos separa mucho, pero solamente puedo viajar yo, mis hijos no, como ejemplo, cariño. Trata de hacer cosas que no te afecten tanto, porque por más que uno de repente quiera hacer lo que es un cambio, pero si hay hijos, Capricornio, el dolor es fuerte y no vaya a ser que cuando tú estés en ese lugar, luego de hacer lo que es el cambio, vas a extrañar lo que es a tus retoños. Si puedes viajar con ellos, sería perfecto, ¿vale? Porque las cartas me dicen, trata de buscar una solución coherente, algo que no te afecte tanto a ti, me dicen, ¿vale? Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué más me dicen. El tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Capricornio.
Capricornio, muchos de vosotros veo que tienes como una pequeña capilla en casa. Veo que en esta semana has estado poniendo velas o posiblemente te has puesto a rezar o a orar, pero no has estado tú sola o tú solo. Puede ser con la pareja, puede ser con los hijos, exclusivamente con los hijos también. Vamos a ver la carta del 7 de bastos, la carta del colgado, la carta del 2 de bastos, la carta también del... Momento, Vale, la carta del 2 de bastos y la carta también del caballero de bastos, cariño. Entonces, yo lo que siento corazón, que posiblemente también los problemas que tú estás teniendo, porque tienes muchos problemas en esta semana, no sé qué ha pasado, ¿vale? Siento que no es algo normal, cariño. Siento que a lo mejor de repente tú lo has puesto en aviso a una persona. A lo mejor de repente has puesto algo en tus redes sociales. A lo mejor de repente, yo qué sé, si tienes una bendición, trabajo, dinero o estás lo que es en una relación, como que lo has pregonado a los cuatro vientos, Capricornio. Y veo que hay una persona que está lo que es en la distancia, ha estado esperando o está viendo lo que es tus movimientos. Te está observando, te está vigilando, cariño. Tienes que ser muy discreto y muy discreta con tu vida personal, mi querido Capricornio, ¿vale? Porque siento que hay personas que están pendientes de ti, pendientes, y no vaya a ser que utilicen algo que pongan de repente en contra para tu persona o con los demás, con tu entorno, ¿vale? Hay una persona que está pendiente de ti, Capricornio, y veo que esta persona le da igual hacerte daño, le da igual de repente hacer brujería, le da igual de repente, yo qué sé, hacer algo lo que es en tu contra, mi querido Capricornio, ¿vale? Yo te recomiendo, corazón, que seas muy discreto o muy discreta con tus cosas. Te recomiendo esto, porque hay alguien que está a la expectativa, hay alguien que está esperando de repente de que tú estés con las energías bajas para atacar, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Capricornio, que Dios universo me ayude, Capricornio, que Dios universo me ayude, Capricornio. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Vale. Entonces, ¿te acuerdas que te había dicho, Capricornio, que muchos de vosotros están por un camino estrecho y frío, porque había hielo? A mí los ángeles del amor me dicen, cariño, todo es mental también. Si tú en estos momentos, cariño, no pones de tu parte, no te recuperas, pues entonces lo único que vas a recibir, cariño, son cosas negativas en tu vida. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando en estos momentos. Empieza a crear con tu mente cómo te gustaría ese encuentro con él o con ella. Empieza a crear con tu mente cómo te gustaría que llegue esa persona nueva y cómo te gustaría que fuera lo que es tu carácter, cariño. O si tú me dices, Richard, me gustaría que el gran amor de mi vida venga al lugar donde tú estás, porque también veo lo que es distancia, empieza a crear con tu mente. Cada vez que tú te acuestes, cariño, o en cualquier momento de tu vida, empieza a visualizar la llegada de esa persona, empieza a visualizar el cambio de esa persona. Es muy importante las energías, es muy importante que tú agradezcas a Dios, es muy importante que confíes en ti, mi querido Capricornio, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Dicen, la carta del paje de copas, la carta también del 5 de pentáculos, la carta del 2 de espadas, la carta del ermitaño. Existe una persona que no está conforme posiblemente con tu rechazo o con tu indiferencia. Veo que esta persona se siente un poco solo o se siente un poco sola. Esta persona, cariño, ha intentado rehacer su vida, ha intentado ser feliz, pero lamentablemente tu energía es más fuerte, no ha podido comenzar otra vez. Esta persona actualmente se ha separado de la relación que tenía actual, ¿vale? Veo que esta persona ahora te está recordando, esta persona te está extrañando, cariño. Yo siento, Capricornio, que existe alguien que se alejó de tu vida. Esta persona empezó a rehacer su vida,
A ti te dolió, Capricornio, pero sin embargo esta persona no funcionó su historia. Actualmente se está separando, actualmente se está alejando o está teniendo conflicto en su vida. Esta persona te recuerda, cariño. Esta persona te piensa, porque siento como que está haciendo un balance. Sé que las comparaciones son muy malas, pero es como que está comparando, como diciendo, con Capricornio yo era feliz, con Capricornio las cosas me iban bien, Capricornio me entendía, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué lo rechacé? ¿Por qué lo traicioné de esta manera? Las cosas no le van bien y te está pensando actualmente. Vamos a continuar. ¿Ves cómo te piensa? ¿Ves cómo te recuerda, cariño? Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver economía, Capricornio. Vamos a ver economía. Dice, siento que muchos de vosotros van a estar enviando currículos, van a estar lo que es en una entrevista. Siento que también vas a estar planificando tu propio negocio, tu propio proyecto, ¿vale? Tienes buenas ideas, cariño. La carta también del 8 de copas. También, corazón, vas a tener el apoyo de tu entorno o de un familiar, de una persona en especial. Te va a decir adelante, no te rindas, continúa. La carta también de las de bastos y cierras con la carta del 3 de oros. Entonces, yo lo que siento, cariño, ese proyecto, esa entrevista que tú vas a hacer, siento que va a ser positivo. Siento que te van a apoyar, siento que te van a acompañar en ese trabajo que te viene lo que es a futuro. Y siento de que tú posiblemente vas a estar escalando. Te veo que tú vas a ser tu propio jefe, tu propia jefa, o simplemente vas a tener lo que es un cargo importante. Te veo compartiendo todo lo que Dios te va a regalar, cariño, con tu familia y con tu entorno, ¿vale? Si tienes problemas económicos, posiblemente con la salud, siento que alguien te va a apoyar lo que es en la parte económica para que estés más airado y airada, mi querido Capricornio. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Para muchos de vosotros estás en competencia con alguien. Puede ser trabajo, puede ser proyecto. Siento también, mi querido Capricornio, que posiblemente tú estás teniendo algún tipo de lío, de conflicto con una persona de elemento fuego. Me dicen, en estos momentos posiblemente hay una persona de elemento tierra que está haciendo un balance. No sabe qué decisión tomar, pero te está pensando. Te tiene lo que es en cuenta. Esta persona puede ser que está muy bronceado, muy bronceada, o puede ser, cariño, que es de piel blanca, pero por el frío, como que su rostro está un poquito quemadito. Suele pasar, ¿vale? Vive en un lugar que es de altura. Vive en un lugar donde hace mucho frío. Puede ser que tenga el cabello suelto o el cabello un poco enredado, cariño, sea hombre o mujer. Vamos a ver. La carta también del 10 de espadas. Hay una persona que se marchó de tu vida sin decirte nada, cariño. Veo que esta persona se marchó de tu vida porque está con la cabeza caliente. Hay una persona que simplemente le está comiendo lo que es el oído o simplemente corazón está lo que es en un calentón. Tú ya me entiendes, ¿no? Vamos a continuar. Esta persona puede ser que sea de piel blanca, pero está bronceado o bronceada, o es trigueño o trigueña. Posiblemente vosotros viven cerca de la costa o viven lo que es en una isla. Cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. La carta del caballero de oros. Hay una persona, corazón, que se fue de tu vida, inclusive te dejó un poco arruinado o arruinada. Puede ser que tú me digas, Richard, esta persona se fue vendiendo muchas cosas de la casa. Veo que esta persona, corazón, te está pensando, pero se mantiene lo que es al margen, ¿vale? Aunque me diga lo que es elemento tierra, también puede ser lo que es un Sagitario. Es muy alto, muy alta o estatura normal. Cabello corto, ondeado, está muy bronceado, bronceada o es trigueño o trigueña. Tenemos lo que es la carta también del 4 de oros. Siento, mi querido Capricornio, que hay una persona de elemento tierra que posiblemente le cuesta salir de su zona de confort. A lo mejor de repente está atrapado o atrapada lo que es en una relación o posiblemente no quiere viajar al lugar donde vosotros están. Veo que es una persona que también posiblemente no quiere renunciar a lo que es a la parte económica. Es una persona a la cual su trabajo puede estar relacionado con los hoteles, puede estar relacionado con el turismo. Muchos de ellos o de ellas viven en un lugar donde no llueve mucho. Puede ser de repente algún desierto, puede ser África, puede ser los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. O es un lugar, cariño, donde hace mucha
calor, mi querido Capricornio, o tú de repente estás en un lugar donde hace mucho calor, o la persona de tu interés, cariño, vive cerca de las montañas, vive cerca de los cerros también. Bendiciones, mi querido Capricornio, gracias por tu apoyo, corazón, te merecías lo que es una lectura bonus, ¿vale? Continúa así, cariño, para entregarte más lectura bonus. Te quiero, cariño. Un besote, hasta la vista y sé feliz.